fin. Con un hombre que te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías a ese amor? ¿Sí lo están? Sí me expliqué, Porque es lo que hizo Jesús y lo que nos prometió. Busca primeramente mi reino y todas las cosas que necesites yo te las voy a dar. ¿Le creemos a ese esposo que tenemos, que es Cristo Jesús? Ese es el conflicto por el cual el Señor nos dice en Apocalipsis 2, versículo 4: iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si tienes un esposo, como Él nos dice que es nuestro esposo, tendrías que andar buscando cosas por otro lado, afanada o afanado por otras cosas. Ojalá que Dios me ayude a explicarme en esto, porque dejamos mucho que desear como la esposa de Cristo, mucho. Así el Señor resucitado nos dejó escrito este mensaje para las 7 iglesias: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es lo que va pasando cuando uno deja el primer amor? ¿Qué es lo que va aconteciendo? Sí. Vivimos un matrimonio por inercia nada más. El esposo sale temprano a trabajar, regresa, come, cena y es un círculo donde ya todo se acabó. No hay alegría, no hay gozo. La mujer se dedica a los hijos o los deja en la guardería mientras se va a trabajar, ¿no? Teniendo un esposo que le ha prometido que no le va a faltar nada. ¿A dónde dejamos a nuestros hijos? Una serie de ideas que vienen a mi mente y que se lo estoy participando. ¿Qué pasa cuando dejas tu primer amor? Aquí empieza esta situación con la iglesia a los Efesios. Y si nos vamos hasta el capítulo 3, ¿qué pasa cuando dejas tu primer amor? Capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego sigues viviendo de tal manera que dejaste tu primer amor y Jesucristo ya está fuera de tu vida totalmente. Y así está tu vida y así está la mía, aunque digas lo contrario. Empezamos bien. El problema, como dijo un predicador hace muchos años, el problema no es empezar bien, sino terminar bien. ¿Sí? Empezar bien, cualquiera. Terminar es el conflicto donde estamos muchos nosotros. La parábola del sembrador nos dice: se sembró la palabra en varias partes y solamente en la última parte hubo buena tierra. Es delicado todo esto, hermanos. No sé cuál sea nuestro concepto, nuestro criterio de Cristo, qué cosa es para nosotros la iglesia, qué cosa significa para nosotros Jesucristo de Nazaret. Dejaste tu primer amor, ya el Cristo resucitado, porque es el Cristo resucitado el que nos está diciendo esto. Solamente hay un remanente fiel al Señor que está ahí mismo en Apocalipsis 3,
versículo 10, ¿quieren ir conmigo? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántas iglesias son aquí? 7 iglesias. A quien Dios, el Cristo resucitado, les está trayendo un mensaje, un ultimátum. ¿Sí? Un mensaje. Y de esas 7 congregaciones, solamente una, un remanente fiel, es al que le está diciendo, retén lo que tienes para que ninguno te quite la corona. A la primera iglesia dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de la Odisea significa lo que el pueblo dice. Y en muchos lugares a las congregaciones se les da lo que les gusta a la iglesia, no lo que les gusta a Cristo, les gusta a Cristo. Y esa situación es el tiempo final que estamos llevando. Cristo ya no está en la iglesia. Cristo ya no está en el corazón de nosotros. Por eso está tocando la puerta de tu corazón. ¿Cuál es el tiempo que le das a Cristo cada día? Cada día, ¿qué tiempo le damos al Señor? En una relación de esposo, de esposada, de intimidad. Vamos a estudiar en estos viernes, Dios nos da vida, el mensaje de Jesucristo resucitado a las 7 iglesias. Pero tengo que hacer una introducción para que vayamos desglosando todo esto. Cuando Juan recibió la revelación del libro del Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 1, versículo 10, ¿ya lo tiene usted ahí? Sí, ¿verdad? Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Ahí leemos una frase que se ha cambiado en las enseñanzas. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La frase en el día del Señor no se refiere al día domingo, como muchos lo enseñan. ¿Sí? La manera de designar el día domingo en el Nuevo Testamento es el primer día de la semana. Primer día de la semana. Si quiere ir conmigo para que lo vea Juan 20, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 1. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana, lo que es ahora domingo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19 también. ¿Sí? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El primer día de la semana es el domingo. La frase en el día del Señor lo vamos a desglosar. ¿Sí? En el día del Señor, ¿sí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, hace referencia a lo escrito por los santos profetas. ¿Qué cosa es el día del Señor? Isaías 2:12. El día del Señor es el día que viene la ira de Dios. La ira de Dios sobre esta tierra. Y Juan estaba recibiendo una visión de parte de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 12. Sí, por favor, véanlo conmigo. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido.
en el día del Señor recibió Juan esta visión. En el día del ya estaba viniendo el día y nos deja escritos todas las cosas que Dios quiere que usted escuche hoy y siempre. Ahí mismo en Isaías capítulo 13, por favor. Versículo 6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es un día que va a ser derramada la ira de Dios sobre esta tierra. No nos imaginamos, aquellos que están hablando que pertenecen al Partido Verde, de cuidar la naturaleza, no saben qué es lo que viene de parte de aquel que creó la naturaleza por el pecado y la maldad. Va a acabar con todo. Van a haber nuevos cielos y nueva tierra en el día del Señor. Va a ser tremendo. Y es el problema que nos han predicado a un Cristo, a un Dios bonachón, como si fuera Santa Claus. No nos han enseñado toda la personalidad de Dios en ese aspecto. Dios es bueno, claro que es bueno, pero es santo, es justo, es justo. ¿Sí? En Apocalipsis 1, versículo 11, por favor. Dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí vamos a ver, ¿sí?, las características en términos generales de la iglesia. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Ha dejado su primer amor, muchos han dejado su primer amor, otros están sufriendo por el Señor, y así sucesivamente nos vamos a enfocar en este mensaje de Cristo a la iglesia. Es muy importante este mensaje que aparece en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, porque del capítulo 4 en adelante ya la iglesia ya no está aquí en la tierra, ya está en las bodas del Cordero. Del capítulo 4 hasta el capítulo 20, ahí se ve toda la ira de Dios, cómo va a venir esa ira tremenda, la ira de Dios. Bendito Dios. Entonces el apóstol Juan recibe la orden que escriba en un libro la visión. Dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Esa es la orden del Cristo resucitado a Juan el apóstol. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En el versículo 19 de ahí mismo capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Primero, escribe las cosas que has visto. Se refiere a la visión que Cristo le está dando en los versículos del 10 al 18. Véanlo conmigo. Escribe las cosas que has visto del 10 al 18, que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
escribe primero lo que has visto, que estaba viendo al Cristo glorificado, ¿cómo estaba ese Cristo glorificado? ¿Sí? ¿De qué manera lo vio que cayó como muerto? ¿Sí? Y el Señor le puso su diestra y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué visión? Luego le dice ahí en el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, es decir, la edad presente de la iglesia. Las que son la edad presente de la iglesia, que es lo que vamos a estudiar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Cómo está la conducta de esa iglesia? ¿Cómo está? Y tercer punto, y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas, es decir, las cosas que han de suceder después de la era presente, después de la era de la iglesia. En este momento estamos desde hace 2000 años en la era de la iglesia, donde el Espíritu Santo está dando vida a aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, de aquellos que están escritos en el libro de la vida desde antes que el mundo fuese, porque la salvación es personal y nadie puede buscar a Dios. Lo dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios, es Dios quien ha buscado a través de su Espíritu Santo a su iglesia. Lo dice por todos lados la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento del día del Señor, escribe las cosas, el cumplimiento del día del Señor del capítulo 4 al capítulo 20 de Apocalipsis. Bendito sea Dios. Versículo 20 de Apocalipsis 1 dice, el misterio, es un misterio, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los ángeles en este concepto no son los ángeles que están arriba. Los ángeles, la palabra ángel en este contexto es mensajero. ¿Sí? Mensajero. Las siete cartas están escritas al pastor de esa iglesia. ¿Sí? Y ese pastor tiene la obligación de transmitir lo que Dios quiere que sepa la iglesia, no lo que el pastor quiere decirles a la iglesia. El pastor no tiene nada que hablar en lo absoluto, nada que decir. Es la voz de uno que clama en el desierto. Es lo único que puede cambiar corazones, la palabra pura del Señor, sin añadidura de ninguna índole, ni ponerle adornos de ninguna índole. La palabra es lo único que puede cambiar corazones. Absolutamente nada puede hacerlo. Hemos tergiversado las cosas. Ahora hay más música que palabra. ¿Sí? Ese es el conflicto. Y la gente no lo quiere entender. Bueno, pues allá ellos, ¿no? Y Dios es muy claro en las cosas que dice. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Sabemos que el candelero no tiene luz propia. El candelero no tiene luz propia, solo la transporta. La iglesia no tiene luz propia, así como la luna, usted lo sabe bien, no tiene luz propia, sino es el reflejo del sol. Así la iglesia es el reflejo del sol de justicia que es Cristo Jesús. Es lo que tiene que ver la gente, esa luz a través de nosotros. ¿Cómo está esa luz? ¿La tenemos opaca o sucia por pecado, por maldad, por rebelión? Solo transportamos esa luz. Las iglesias locales o congregaciones deben de ser portadoras de la luz del Evangelio, de la gracia de Cristo. Cristo es la luz de la iglesia. No lo busque, apunte si quiere apuntar. Juan capítulo 8, versículo 12. Ahí dice el mismo Señor, yo soy la luz del mundo. Satanás puso
un número muy grande que se dicen que son la luz del mundo y miren cómo están, ¿no? Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Primero lo que vamos a ver es el contenido de la carta del Señor al pastor de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 1. Ya lo tiene, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién tiene a la iglesia en sus manos? Es Cristo, nadie más. Nadie más. Es Cristo el que tiene a su iglesia en sus manos. Y en este contexto, repito, la palabra ángel significa mensajero. Éfeso era la ciudad más importante en el Asia Menor. Quiero introducir esto para que vayamos enfocándonos más. Era la ciudad más importante en el Asia Menor, tanto comercial como ciudad comercial como políticamente. Y ahí estaba el templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Diana y Artemisa es la misma diosa, ¿sí? Allí estaba ese templo, ¿sí? Su estatua era como de una mujer casi obesa, con muchos pechos por todos lados. Así estaba la estatua de Diana de los Efesios, o la Artemisa, muchos pechos en todo su cuerpo. Era para que los paganos o incrédulos, ¿sí? Para ellos era la diosa de la virginidad y la maternidad. Esto es muy importante para usted, para que vaya entendiendo más cosas. Que Dios me ayude, ¿sí? Por eso la presentaban con muchos senos, la diosa de la maternidad. ¿Sí? Una torre de Babel adornaba la cabeza de esa estatua. ¿Qué significa Babel? Confusión. Una torre de Babel, así estaba. Imagínense una estatua de mujer con pechos por todos lados y otros adornos, y encima una torre de Babel. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Babel? La confusión. Era la diosa madre. La diosa madre. Cuando Pablo llegó a Éfeso, vayamos pues por favor para que veamos de qué manera se fundó esa iglesia. ¿Sí? Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, ¿cuántos? 12. Con esos 12 hombres se inició la iglesia en Éfeso, con 12 personas. Con 12 personas. ¿Y cómo estaban esas personas? Llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y con la predicación del Evangelio, los convertidos a Cristo destruían las imágenes de la diosa madre. Seguimos adelante, los versículos 24 al 27, ¿sí? Del mismo capítulo 19 de Hechos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Escuchen bien esto, por favor. ¿Sí? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones,
Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Escuchen bien. ¿Cuánta gente sigue haciendo imágenes? ¿Cuánta gente sigue vendiendo imágenes? Y va mucho más allá, las veladoras que venden, etcétera, muchísimas cosas que hay de por medio. ¿Sí? O sea, pero, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué trabajo de este hombre llamado Pablo, que antes era enemigo de los cristianos? ¿Y qué testimonio? ¿Sí? No solamente en Éfeso. ¿Cómo quisiera yo que ustedes mismos dijeran, verdad? Esta mujer, no nada más en Saltillo, predique el Evangelio, sino a donde va, les habla la palabra de Dios. Así debiera de ser cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos en ese aspecto? ¿Tengo contra ti? Te has dejado tu primer amor. Te cayó la boca el diablo. Te da miedo predicar el Evangelio. Y dice el Señor que aquellos que no lo confiesen delante de los hombres, el Señor no lo va a confesar delante del Padre. Es una advertencia muy seria, porque no nos dejaron para tener cosas, amados hermanos. Nos dejaron para predicar el Evangelio. Ese es el mensaje que se nos dejó, que se nos encargó desde un principio. Id y predicad el Evangelio. ¿Qué más dice? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Dónde está esa luz en tu vida? ¿Dónde está esa sal en tu vida que tu forma de caminar, de hablar, de vestir provoca sed de la gente por conocer al Cristo de la gloria? Esa es la iglesia, así empezó la iglesia. Respetada era la iglesia. La aborrecían, pero la respetaban. ¿Por qué? Porque vivían lo que decían. Ahora somos muy mentirosos, nos comprometemos para algo y no lo hacemos. No lo hacemos. Ponemos pretexto. Es que fíjate que me pasó esto, es que lo otro, pues háblale por teléfono y ¿sabes qué? No puedo. Discúlpame. Dejan las citas a medias. Todo ese tipo de cosillas son cosas que leudan toda la masa. Nosotros tenemos que ser la gente más veraz en todos los aspectos de nuestra vida. En todo, siempre decir la verdad. Porque si eres una persona mentirosa, pues ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Es preocupante, hermano. Yo creo que el Espíritu Santo me guió para ver esto. Yo decía, Señor, ¿qué cosa voy a enseñar? Dime. Ya viene Cristo. Puede venir hoy en la madrugada. Vendrá como qué? Como ladrón en la noche. ¿Sí? Vendrá cuando no pienses, vendrá el Señor por su iglesia. Entonces hay que estar preparados. ¿O no? ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando para salir al encuentro de tu Creador? Porque eso debe de ser lo más importante en nuestra vida. Bendito Dios. 24, vamos que. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué está diciendo? Nuestra riqueza ha menguado. Ya no compran en muchos lugares de Asia las imágenes de la diosa Diana, ni de Artemisa, ya no. Antes ganaba yo 50,000 pesos al mes, ahora gano 10. Ese tiene que ser el golpe del Evangelio para las personas. Versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse,
sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que envenena toda Asia y el mundo entero. La diosa, ¿qué? Madre. La diosa madre. Después del siglo III después de Cristo, cuando Constantino fue el emperador de Roma, se mezcló el cristianismo con el paganismo, ¿sí? Y se sustituyó el nombre de Diana, ¿sabes por qué? Por María. Por María, la diosa madre. ¿Sí? Por María, la madre de Jesús, pero jamás pensó María que iba a hacer esto con su nombre. ¿Sí? Ya no se llamó Diana ni Artemisa, se llama María. Aquí en este país le pusieron la guadalupana. ¿Sí? Hay otras vírgenes, entre comillas, o sea, imágenes que siempre las ponen con un niño. ¿Sí o no? ¿Sí las ha visto? Es la diosa madre. Es la diosa madre. Es el demonio que está ahí todavía. Y en el año 431 después de Cristo, en el concilio que hicieron allí en esa ciudad de Éfeso, el culto a la diosa madre, ahora con el nombre de María, se inició en ese concilio. La Iglesia Católica, ¿sí?, dio inicio al culto a la diosa madre, ahora con el nombre de María. Fíjense nada más cómo están las cosas. Cumpliéndose la profecía de ¿quién? De Pablo. Pablo les dejó la profecía a los de Éfeso. Mire, vaya conmigo allá al capítulo 20, ahí de los Hechos. Capítulo 20, versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo llamó a los pastores de la iglesia en Éfeso. Quiero decirle que en Éfeso hubieron los mejores predicadores de ese tiempo. Pablo, Juan el apóstol vivió en Éfeso, Apolos, Aquila, los mejores predicadores ahí estuvieron en esa ciudad. ¿Sí? Era una ciudad tremenda que nadie en este tiempo se arriesgaría, yo creo, a ir a predicar el evangelio ahí. Había muchísimas cosas, ¿sí? Cuando Pablo llegó a Éfeso era una ciudad llena de idolatría. Pero vayamos a Hechos 20, por favor, versículos 17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, nos vamos hasta el versículo 29 y 30, ¿qué les dijo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí estaba ya la profecía: de vosotros mismos saldrán lobos rapaces. ¿De dónde salió la iglesia romana? De la iglesia cristiana. Aunque ellos dicen que es al revés, no es cierto. Ellos dicen que la iglesia evangélica empezó en 1500 y fracción cuando la reforma. No es cierto. Ahí fue una reforma de toda la situación que había, que sacerdotes como monjes como Calvino, como Martín Lutero, como Savonarola empezaron a quejarse por las cosas que estaban haciendo desde el papado. Y de ahí vino la reforma. ¿Sí? De ahí vino la reforma. Pero siempre Dios ha tenido un remanente fiel en todo el tiempo. En todo el tiempo. ¿Sí? Y hay historia, yo tengo toda la historia de la iglesia. Los cuáqueros, ¿sí? Otros hombres que los mataron en Francia, los valdenses, porque un líder de ellos, Baldo, ¿sí?, que iba a favor del verdadero evangelio. Allí en Francia se predicaba el evangelio con poder, y el Papa mandó con el rey de Francia y le pidió que los mataran. Y hubo una matazón tremenda de los valdenses allí en Francia. Hay que leer la historia.
para que podamos entender que no es que tú quieras que te maten, sino la verdadera iglesia de Cristo, los consagrados, han estado dispuestos a dar su vida por Jesucristo. ¿Sí? Hay unos que ni están dispuestos a dar su diezmo, pues menos van a dar su vida por el Señor. Qué triste, ¿no? ¿Verdad? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí? Cuando Pablo llegó a Éfeso, era una ciudad llena de idolatría y de hechicería. ¿Quieren ir conmigo allí a Hechos 19? ¿Ya lo tiene? Versículo 1, volvemos a leerlo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, luego el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, escuche, 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses, 4 sábados por cada mes, 12 sábados. Ahí iba a la sinagoga a hablarles del Evangelio, ¿sí? Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, el camino es Cristo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó, ahí está la palabra separación, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado el tirano. Así fue como se estaba fundando la iglesia en Éfeso. Muchos conflictos, muchos problemas. No como ahora que compras o rentas un lugar, compras sillas, un micrófono, traes una guitarra, uno que cante y otro que palmee y ya empezamos una iglesia. Así son ahora las iglesias. ¿Cómo se forman? ¿No? Ya tengo mi iglesia, ya tengo mi negocio y le empiezo a poner luces y humo y empiezo a traer un show. Invito a fulano, a sutano, a perengano, pero no está Cristo ahí predicándose la palabra. Así se fundan las iglesias. Hay una lucha, se lo decía yo a mi hija Carla y a mi esposa, cuando nos demos cuenta que nuestra lucha es por las almas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que Satanás es nuestro contrincante. Él está luchando contra nosotros y nosotros no le hacemos caso, y a él le conviene que no hagamos guerra espiritual por las almas. ¿Cuál es mi guerra espiritual? Yo tengo que orar por mi esposa, por mis hijos, mi nuera, mis nietas, por mi nuera, por mi yerno. Tengo que orar al Señor. Tengo que orar por cada uno de ustedes. Tengo que reclamarlos a ustedes en el mundo espiritual para Cristo. Rompe las cadenas de esa gente que se reúne y le doy la dirección. Allí en el lugar que quieres escribir 1059 letra A, que no sabe, sí, pero si tú lees, Dios era muy puntual, Cristo era muy puntual. Hasta las direcciones daba. Es una guerra. ¿Sí? No te va a soltar, tiene que haber una guerra tremenda. Y te va a hacer la guerra, de alguna manera. Como muy sutilmente te distrae de las cosas que tienes que hacer para que hagas otras cosas. No se compromete el esposo de la iglesia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo te las voy a dar. No trabajo, sí trabaja, pero ve, busca primeramente el reino de Dios, porque tu trabajo no te va a dar todo lo que necesitas. Por eso no tienes que andar haciendo negocios por otros lados, ¿no? Tu trabajo. Pero el trabajo primero es el de Dios. ¿A qué horas te levantas para buscarlo? ¿Tienes problemas? Sí tienes problemas, pero te pasan desapercibidos tus problemas, porque tienes otros problemas, entre comillas, ¿no? ¿Sí? De veras, es tremendo esto, ¿no? Versículo 10. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. No dice que todos se convirtieron, sino que todos oyeron la palabra ¿de quién? Del Señor Jesús. Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Escuche bien esto, es una verdad. Un hombre llamado Saulo de Tarso, convertido a Cristo, se metió con él, fue cautivado por él, y el Señor usó esa vasija poderosamente. ¿Dónde están aquí entre nosotros una vasija que sea usada como Saulo de Tarso? ¿Seré yo? ¿Será la hermana Catalina? ¿Quién de nosotros? No, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Quiero ser de esos tuyos, de esos ministros de fuego, pero para que entres en ese como ministra de fuego, Dios te va a pasar por el fuego primero. Para que puedas comprender la guerra espiritual. ¿Te gusta estar sentado y sentada nada más? No hacer otra cosa. Por eso dicen de los pastores: ¿en qué trabaja tu papá? En nada, es pastor. Pues en nada. Bendito sea Dios. Qué tremendo es esto. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Qué espectáculo! 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, yo quiero que aprenda esto: nosotros no hacemos exorcismo, ¿ok? Nosotros hacemos liberaciones diferentes. ¿Sí? Los exorcistas los hacen los mismos demonios, y les hacen creer a los demás que están echando fuera demonios. Es liberación, y eso se hace cuando Dios quiere, no cuando yo quiera. Cuando se presente en la congregación una situación difícil, es ahí donde entramos a hacer una oración, pero no entramos en ese momento, venimos orando desde antes, día tras día, para cuando se presente ese. Es lo que les decimos a los que están de diáconos. No son como en los cines allá en México hace muchos años. Cuando entrabas, llegabas tarde a la película, ahí había una persona con una lámpara y te llevaba para que te sentaras. No sé si alguna vez vio usted eso. ¿No son estos los diáconos? Los diáconos deben de saber que son guardas. Son los que deben de saber más Biblia que otros, orar más que otros. No sé si lo hagan. Porque es una guerra espiritual tremenda, ¿sí? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, que era jefe, fíjense, jefe de los sacerdotes. Otra vez leí por aquí en el periódico que había muerto un cura que era exorcista y no sé qué tantas cosas. ¿Quién sabe dónde esté? ¿Verdad? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Qué tremendo es que los demonios te conozcan, que sepan cómo eres, ¿sí? Que tiemblen cuando tú estás orando delante del Padre, porque tu oración es eficaz. ¿Sí lo sabes? Los demonios tiemblan al oír su nombre. ¿Sí lo has leído alguna vez? Allí en Santiago. Los demonios tiemblan cuando escuchan la oración de un hijo, de una hija de Dios que está caminando en santidad y tiene palabras de fuego. Tiemblan. Conozco a Pablo. Así dice, qué tremendo. Y sé quién es Pablo, dijo el demonio. ¿Te conocerán a ti, ahí en el mundo espiritual? ¿Me conocerán a mí? Que soy una persona que me meto con Dios y
que oro y que leo la Biblia y ayuno y me meto con Dios y me meto más con Dios. Y se está haciendo daño y Él viene para tratar de hacerte daño. No lo puede hacer, a menos que Dios se lo permita. Y con un propósito. Con un propósito de avergonzar a Satanás en tu vida. Así se inició la iglesia en Éfeso. Una lucha brutal por las almas. Derrumbó Dios a través de Saulo esa idolatría con la diosa. La derrumbó. La derrumbó. Toda la gente estaba en contra de un solo hombre llamado Pablo, pero lleno del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, si el cristianismo para ti es aburrido, pues a lo mejor no entiendes qué es el cristianismo de verdad. Porque hay mucho que hacer. Allí donde estás tú, ahí con tu familia. ¿Cuántos hay perdidos en tu familia? ¿Cuántos tienes perdidos en tu familia? ¿Cuántos tienes anotados todas las madrugadas? Y te metes a decir, Señor, reclamo a fulano para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque Dios puso en tu vida el querer y el hacer. Lo estamos haciendo. Porque servirle aquí en cuatro paredes, cualquiera lo hace. Pero allá afuera, donde está la situación espiritual tremenda, sí. Bendito es Dios. No estoy hablando de oídas, aquí lo estás viendo. Y no le estoy diciendo que se vaya usted a echar fuera demonios. Les dije que la otra vez, hace como un año, me habló un pastor amigo y me dijo, hermano, quiero que ayude a uno de la congregación porque su hija está endemoniada. ¿Cómo está endemoniada? ¿Cómo pasó? O sea, estaba en un grupo de oraciones de guerreras de oración, y se iban a echar fuera demonios por todos lados hasta que fue poseída. ¿Le puedo dar su número telefónico al hermano? Pues déselo, hermano, pero yo no ando echando fuera demonios. Algún día el Señor nos llevó a mi esposa y a mí, y salieron algunos, pero no porque nosotros anduviéramos cazando fantasmas. Y me habló el hermano y escuchaba una voz así como un aullido, bien triste. Hermano, necesito que me ayude. ¿Qué pasó? Pues mi hija anda en un problema grave, está endemoniada. Le invitaron a un grupo de oración y luego las invitaban a echar fuera demonios como si fuera la lucha libre, no sé qué sabes. Y le dije, ¿ya va usted con su pastor? No, dices que no se encuentra. Otra pregunta, ¿su hija le pidió autorización a su pastor para ir a ese grupo? No. Bueno, ese es otro principio que se le olvida en la iglesia. Cuando usted está en una congregación, así diga lo que diga de mí, está usted debajo de una autoridad espiritual que en esa congregación es el pastor. No somos una banda de pelafustanes. Somos un ejército de Dios. Si Satanás tiene bien fundamentado su ejército, léalo ahí en Efesios capítulo 6, principados, gobernadores, malicias espirituales en los lugares celestiales. Y todos en orden. Todos en orden. Nosotros, ¿cómo estamos? En un completo desorden. ¿Sí? Dios tenga piedad de nosotros, amados hermanos. Y sigue diciendo, pero respondiendo el espíritu humano dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta pobre muchacha dice, ¿qué cree usted que debo de hacer? Pues dígale al pastor, búsquelo, para que él haga oración por ella y sea liberada. Y Dios la perdone. Y Dios la perdone. Bendito sea Dios. Seguimos, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Escuche bien. Y tuvieron temor todos ellos,
y era magnificado el nombre de Pablo. ¿No es así tu Biblia? Porque ahora invitan muchos, que venga fulano porque tiene poder, y que venga sutano, y que venga el otro, pero que no venga Jesús. Porque a veces no viene Jesús, es otra cosa. ¿Sí? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18, estoy terminando ya, Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos, en puro palabra de muchos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echan la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, en donde, en un lugar llamado Éfeso, lleno de hechicería, lleno de idolatría, ahí el poder de Dios se movió tremendamente. Dice la Biblia que no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo ustedes y yo? ¿Qué clase de evangelio has escuchado aquí? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos una relación con el Señor como Él manda? Dice la Biblia que Él es Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que yo estuve en el ejército desde 1961 hasta 1966. Y en el ejército te mandaban a trabajar, no a la guerra, pero te daban tu salario. ¿No es así? Cuando las naciones que siempre están en guerra, como Israel, Estados Unidos, Rusia, Irak, siempre han estado en guerra. Ahí están en la Biblia. En Arabia siempre ha habido guerra. Desde que nació ¿quién? Ismael. Son los ismaelitas, los árabes. Ahí les pagan un salario y los protegen a esos soldados. ¿Tú crees que si Dios te llama y entiendes el llamado para formar parte de su ejército, Él te va a abandonar, te va a dejar sin un salario para tu manutención? Porque muchos piensan que el salario que cobran es necesario, claro que sí, pero el salario que tú tengas nunca te va a sacar adelante, bíblicamente hablando. Esto lo hablo para los cristianos, ¿sí? Para los cristianos nada más. Dios tiene un reino, Él es el rey, y Él tiene una economía marcada aquí en su palabra. Que los que aman el dinero se pelean, que dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento, los indoctos tuercen las escrituras. En el Nuevo Testamento es todo, no nada más el diezmo. Es todo, porque antes no habían sido comprados por la sangre de Cristo, ahora el Señor nos compró. Pero Él nos dice, traed los diezmos a la alfolí. Probadme, dice el Señor. Es la única palabra en la Biblia que es Malaquías, dice, probadme. Probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. El conflicto es que si tú das tu diezmo para que sobre y abunde, no va ni a sobrar ni a abundar. ¿Con qué corazón das el diezmo? ¿Con qué corazón diezmamos? Si tú diezmas para que Dios te dé más, no te lo va a dar. Por favor, entiendan esto. ¿Sí? Porque muchas veces hacemos énfasis en esto. No, amado hermano. Él se compromete consigo mismo, con su palabra. Haya alimento en mi casa. El pastor tiene que meterse con Dios día, tarde y noche para que Dios le dé el alimento para su iglesia. Sí.
para que Dios le dé el alimento para su iglesia. Pastores conforme al corazón de Dios. Es una promesa del Señor desde Jeremías 3:15. Pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con sabiduría. Pastores que se ponen en la puerta espiritual de su congregación, en la puerta espiritual, para que no entren los lobos, no entren los demonios a estar manipulando a la iglesia. Pero esto es aquí. Pero ¿qué cosa es lo que ves cuando sales de aquí? Ahí sí, el pastor no sabe. ¿Con quién te reúnes? ¿Qué hablas? ¿Sí? ¿Hablas palabras que edifican con las personas que te reúnes? Ese es un problema grandísimo, amados hermanos. Y el infierno es de veras. El infierno es de veras. Y los más que van a sufrir más en el infierno son aquellos que un día escucharon la palabra y no hubo un compromiso. ¿Se acuerdan de Betsaida, Corazín y Emaús? Todos los que vivieron ahí fueron condenados por no hacerle caso al Señor Jesucristo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, hubieran permanecido. Luego a Capernaum, ¿qué cosa le dijo? Tú que fuiste subida hasta el cielo. ¿Por qué fue subida hasta el cielo? Porque ahí llegó a vivir Jesucristo, en esa ciudad de Capernaum. Y no hizo muchos milagros por la incredulidad que había. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Porque de alguna manera, si tú eres hija de Dios y yo soy hijo de Dios, somos una Capernaum, porque fuimos subidos hasta el cielo cuando Jesús vino a vivir en mi corazón. Fuimos sentados en los lugares celestiales. Así dice la palabra. Y así mismo muchos, versículo 19, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esto me interesa que lo escuchen. 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era el valor de un dracma griego, igual al denario romano, equivalente a un salario mínimo diario, o sea, un día de trabajo. Quemaron de esos libros 50,000 días de trabajo. 50,000 días de trabajo. Me puse a hacer cuentas. 50,000 días de trabajo entre 365 días da lugar a 136 años de trabajo. Eran personas que compraban muchos libros de hechicería, muchísimos. Así está la situación. Si checas los libros que llegan a tu casa, ¿qué clase de libros hay? 50,000 piezas de plata. ¿De qué manera llegó el Espíritu Santo a ese lugar de Éfeso? ¿De qué manera, con qué poder llegó? A través del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que pasó tan extraordinario? Un hombre que amaba a Cristo por sobre él mismo, por sobre todas las cosas. Esos son los que usa el Señor, no usa a otros ni a otras. Cuando tú y yo tomamos en serio a Dios, Él nos va a tomar en serio. Creo que es la 20ª vez que se nos dice. Y te pregunto, ¿hemos tomado en serio a Dios? ¿Hemos tomado en serio a Dios?
les dejo esa pregunta. Porque no podemos jurar con el Evangelio. No podemos. Ezequiel 3 dice que si tú como cristiana no les predicas a la gente, esa sangre va a ser demandada de tus manos. Es muy serio, demasiado serio. Te compraron por precio para que tú fueras útil en el reino de Dios. No para que tengas un Dios que te sana, un Dios que te da trabajo. ¿Sí? Es un Dios que quiere usar tu vida para gloria del Señor. Si no es así, de nada sirve decirse cristiano. Ahí, en Éfeso, hubo algo tremendo y lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué cosa le dice el Señor a esa parte de la iglesia? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Cristo de la gloria resucitado. Y yo no sé si te lo estoy diciendo a ti en esta noche. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y mira de dónde has caído, dice el Señor. Téngase misericordia. Usted mismo, téngase misericordia. Por favor, se los pido en el nombre de Jesucristo. Y si realmente se dicen que son cristianos y creen que son cristianos, yo creo que sí, pero necesitan salir de esa tibieza espiritual. Dios está llamando a la guerra. No es un canto que aquí lo cantamos. Dios está llamando a la guerra, pero hacemos guerra entre nosotros en la casa. Sal allá afuera y voltea hacia el cielo y ve lo que puedas ver y ve voltear por todos lados. Dios fue el que hizo todo con el poder de su palabra. Es un Dios tremendo. Algunos le dicen Diosito. No, es un Dios enorme, grandísimo, que en su misericordia Él decidió venir a ser morada en ti. Y somos templo del Espíritu Santo. Somos vasos muy sagrados. No sé cómo vivas tú, qué clase de vida tengas, cómo te vistes, cómo hablas, pero Dios te escucha y te ve donde quiera que estés. Conoce el Señor quiénes son los suyos, teniendo este sello, apártese de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. El verdadero Hijo, la verdadera hija de Dios, son una bendición de Dios en cualquier lugar. Creo que se los he dicho muchísimas veces, en cualquier lugar. ¿Vas a tener problemas? Claro que sí. Van a haber más gente que te aborrezca, pero dentro de esa gente va a haber gente que está elegida por Dios y que te quiere observar y te ha de preguntar: ¿por qué soportas tantos insultos? ¿Por qué vives así? No te dejes, te van a decir. No, si no me dejo. ¿Qué cosa dijo el Señor Jesucristo? Siempre, desde antes, desde el Antiguo Testamento, se le dijo al rey Ezequías: mía es la guerra. Mía es la guerra. Y se lo dijo a Saulo de Tarso: ten cuidado, porque dura cosa es darle de cosas al aguijón. No te metas con mi iglesia. Ten cuidado. Nosotros tenemos una protección grandísima, grandísima. Solamente la puedes echar a perder con tu vida. Él ha dicho: yo te guardo en tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nadie te va a arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. ¿Qué evangelio has escuchado? Y te lo digo con todo cariño. Si aquí lo estás aprendiendo a temer a Dios, ¿qué haces? Es tu vida. ¿Qué has escuchado de aquí de este púlpito? Esa es mi preocupación. Quiero dar cuentas a Dios de lo que hablo aquí. Y espero nunca hablar de mí, sino del Señor. Póngase de pie, por favor.
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si realmente no llevas una vida de oración, de unidad con el Señor, díselo. Díselo. Y Cantares hay una oración, Cantares 1, versículo 4. Cautivame y en pos de ti comeremos. No vais a llorar mucho después. Ahora es cuando tenemos que llorarle a Dios para que Él mueva las cosas. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Mira estas almas que están frente a mí, Señor. Tú conoces sus pensamientos, conoces su corazón, Señor. Tú conoces si fue de utilidad para ellos lo que hablaste tú a través de mi voz, Señor. Por favor, Padre, te he rogado, te he suplicado que nunca nos dejes salir como llegamos, sino que vayamos cada quien con la porción que tú quisiste darnos a entender de tu palabra, Señor. Que podamos entender, creer y experimentar que somos tu familia, pero que tenemos que hacer otras cosas más para gloria tuya, Señor. Entregarnos a ti, confiar en ti, Señor. Confiar en que tú eres nuestro Rey, Señor, y que tienes mandamientos, preceptos y estatutos muy hermosos para cada uno de nosotros en tu reino, Padre. Cuando tú nos dices que cuando obedecemos tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos, tú nos has dicho que nos pondrías por cabeza y no por cola, que por un camino vendrían nuestros enemigos y por 7 saldrían huyendo, que sería bendito el fruto del vientre de nuestra esposa, que sería bendita la canasta y la arteza de amasar, Padre. Está escrito ahí en tu palabra, Señor, pero tenemos que llevar a cabo tus preceptos, tus estatutos y tus mandamientos para que tú cumplas tu palabra, porque tú, Señor, te has comprometido con tu palabra, no con nosotros, porque tú, Señor, eres un Dios de palabras, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos y enséñanos y muéstranos el camino que hemos de seguir, Señor. Yo sé que tú amas esta congregación, Padre. Aquellos que tienes aquí, que son ovejas de tu prado, tú las amas, Padre. Sopla vida en ellos, Padre. Sopla vida, Señor. Sopla vida, trata con nosotros, Dios. Que ninguno de los que vienen aquí se pierdan, Señor. Por favor, Dios. Por favor, Dios de mi vida. Sácanos adelante, Padre. Quita todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tú hagas, Señor, lo que iniciaste hace algunos años en nosotros, Señor, que podamos entender y comprender que hemos dejado nuestro primer amor, pero tú nos estás llamando, Señor, Padre, a que nos arrepintamos y volteemos nuestros ojos hacia ti, Padre. Gracias por este tiempo. Vamos a salir de aquí, Señor, ve con cada uno de nosotros, Señor, y síguenos ministrando, Padre bendito Dios. Danos un sueño, una visión, Señor. Padre mío, y si hoy vienes por tu iglesia, no nos dejes, Señor. Llévanos contigo, Padre. Por favor, Dios. Allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Gracias, mi Rey. Gracias. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su paciencia.